Bueno, muy bien, esta es la continuación del video en el que estábamos implementando un árbol binario en lenguaje C. Quiero comenzar explicando que aquí en la parte de crear nodo cometí un pequeño error que para ciertas cosas no es muy relevante, pero a la hora de querer eliminar un nodo sí lo es. Aquí en la parte de crear un nodo, no le debemos de poner eso, debemos de poner esto de aquí nada más, ¿sí? Entonces hay que corregir esa parte si es que ya lo tenías escrito y bueno, y si no, pues es importante saberlo y aclararlo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos ahora sí a la parte de donde trabajamos con la función de eliminar nodo. Ahora, esta función que recibe como argumento, recibe el nodo que quieres eliminar. Ahora, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que este nodo tenga hijos, por lo tanto no lo puedes cortar así como así, o puede que sea el nodo una hoja que esté hasta mero abajo de su rama y que no tenga hijos, en cuyo caso lo tienes que eliminar de manera diferente. Entonces, bueno, vamos a verificar esto. Primero que nada, necesitamos nosotros saber si esta hoja este, que queremos eliminar tiene un sucesor. Entonces, básicamente, si no tiene hijos, no va a tener sucesor. Pero si sí lo tiene, va a tener a alguien que está abajo de ella y que si nosotros la cortamos así nomás, esa rama va a quedar suelta. Entonces es importante volver a acomodar los nodos para que el árbol binario conserve sus propiedades. Entonces, bueno, vamos a encontrar un sucesor. Entonces, bueno, si ese sucesor existe, vamos a hacer algo. Y si ese nodo no tiene sucesor, bueno, haremos algo diferente. ¿Qué vamos a hacer si tiene sucesor? Si tiene sucesor significa que es un nodo que está intermedio, o sea que tiene una rama que cuelga de él y que no lo podemos borrar así nomás. ¿Qué tendríamos que hacer en ese entonces? Ahí lo que tendríamos que hacer sería copiar los datos que tiene el sucesor, copiarlos hacia la hoja que queremos nosotros borrar, o sea, para que deje de ser vaya, el sucesor es el que va a ocupar el lugar de esta hoja que nosotros pretendemos borrar. Entonces lo que hacemos aquí es que si el sucesor existe, tenemos que copiar la información que tiene ese nodo y luego de manera recursiva necesitamos eliminar a ese sucesor. Y así lo vamos haciendo hasta que llegue el momento en que ese nodo ya sea el último de la rama y tenga que ser borrado directamente. Ahora, en el caso de que sea un nodo que no tenga sucesor, lo que vamos a hacer es que necesitamos notificar al padre que, o sea, no al padre, al padre de ese nodo, necesitamos notificarle que esa hoja pues ya va a ser que esta hoja debe ser eliminada. Bueno, vamos a trabajar en la parte de cómo encontrar un sucesor. Entonces esta función, como vemos aquí, debe de regresar la dirección hacia un nodo y como parámetro tiene la dirección de una hoja. Vamos a ver, encontrar sucesor. Vamos a escribir esa función. Entonces, bueno, vamos a encontrar el sucesor de una hoja. Ok, vamos a tener aquí un apuntador. Bueno, vamos a ver los casos. Si hay que ver qué hijos, o bueno, si la hoja tiene hijos y quiénes. Entonces lo que vamos a hacer primero es ver si esta hoja tiene un hijo derecho. Entonces vamos a buscar un sucesor por ese lado.
por el lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el apuntador P apunte hacia ese hijo derecho. Ahora lo que tenemos que hacer entonces nosotros es encontrar el hijo que esté más a la izquierda por la rama derecha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, mientras exista un hijo izquierdo en el apuntador P, entonces ese apuntador va a brincar hacia ese hijo. Entonces aquí sería otra vez encontrar el hijo más hacia la izquierda que esté por el lado derecho. Y una vez que ya hayamos ido lo más a la izquierda posible, ese va a ser el sucesor. Ahora tenemos la contraparte. ¿Qué pasa si no tenemos hijo izquierdo? Lo que tendríamos que hacer sería verificar que tengamos hijo derecho, ¿sí? Entonces vamos a ver hojas, si tenemos hijo izquierdo. Si no tenemos hijo derecho, vamos a ver si tenemos hijo izquierdo. Entonces aquí, por el lado contrario, P va a ser igual a la hoja, al hijo izquierdo, ¿sí? Y luego vamos a recorrer o brincar lo más a la derecha posible. Entonces sería P, mientras existe hijo derecho, P va a brincar hacia ese hijo derecho, y cuando lleguemos al tope, ese va a ser el hijo más a la derecha por el lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa si no tiene ni hijo izquierdo ni siquiera tiene hijo derecho? Bueno, significa que no tiene hijos y que es una hoja que está hasta abajo y que no tiene sucesor. Entonces vamos a regresar aquí un valor nulo para indicar que no tiene sucesor. Y ahora, ¿cómo le vamos a notificar nosotros al padre de una hoja que esa hoja ya no va a existir? Vamos a ver, aquí sería nodo. Ok. Vamos a ver. Ahora, bueno, de una hoja puede pasar dos cosas. Puede que sí tenga papá o puede que no. Ahora, si esa hoja sí tiene padre, significa que es una hoja de las que está más o menos abajo. Pero si es una hoja que no tiene papá, en todo el árbol solamente hay una hoja que no tiene padre. ¿Cuál es? Pues la raíz. Entonces, si esa hoja no tiene padre, significa que es la última hoja que queda en el árbol. Entonces la raíz del árbol ahora va a pasar a ser nulo porque el árbol ya se quedó vacío. Y luego con la función free devolvemos la memoria que habíamos obtenido prestada mediante la función malloc. Entonces ahora sí devolvemos la memoria que habíamos conseguido prestada. Va a ser literalmente reventamos ese nodo, lo destruimos y ya está. Ahora, ¿qué pasa si esa hoja sí tiene papá? Bueno, necesitamos saber si es el hijo izquierdo o el hijo derecho de ese papá. Entonces vamos a ver, aquí vamos a crear un apuntador. Vamos a llamarle padre y va a apuntar hacia el papá de la hoja. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver si esta hoja corresponde o es el hijo derecho de su papá. Entonces, si en el caso de ser el hijo derecho, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Entonces lo que vamos a hacer es que el hijo derecho va a ser igual a null, para indicar que como esta hoja que era el hijo derecho ya no va a existir, el padre tiene que apuntar entonces hacia null por su lado derecho. Ahora, si no eres el lado derecho, pues eres el lado izquierdo, no hay más, porque es un árbol binario. Entonces aquí el hijo izquierdo entonces sería el que apunte
anulo y listo, ya quedó. Ya con eso ya tenemos la forma de eliminar nodos. Vamos a compilar. Ahora sí me salió. Y vamos a correr. Entonces vamos a agregar unos 3 elementos. Vamos a agregar el 10, vamos a agregar 5, 15. Ahora si hacemos un recorrido, 3, ahí está, 5, 10, 15. Ahora vamos a eliminar un elemento, vamos a eliminar el 10 por ejemplo. Y si volvemos a hacer un recorrido, nada más me va a recorrer 5 y 15, porque el 10 ya no existe. Entonces bueno, eso es todo por el momento. Espero que esta explicación te haya servido de algo y que el video te haya gustado. ¿Sale?